Muy buenas tardes con todos, queridos asistentes. Es un gusto recibirles el día de hoy, un día muy especial de conmemoración, Día de la Madre Tierra. Un saludo y un agradecimiento por parte de la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, su equipo técnico y de comunicaciones, así como los departamentos de investigación involucrados en este ciclo de conferencias virtuales llamados cafés científicos virtuales que la Universidad de Cuenca está presentando ante la comunidad académica y la comunidad en general de nuestro país e internacional. Al momento vamos a explicar la dinámica de este evento. Solicitamos amablemente a los asistentes apagar sus micrófonos, apagar sus videos para facilitar el flujo de información en la sala. La presente exposición será grabada y compartida en el portal de la DIV de la Universidad de Cuenca una vez terminado el evento. La duración tendrá una ponencia aproximadamente de 30 a 35 minutos, luego de la cual iniciaremos la ronda de preguntas que será atendida por el chat de Zoom. Como un prólogo a la presentación del día de hoy, un día, 22 de abril de 1970, más de 20 millones de personas pertenecientes a universidades, escuelas y comunidades se congregaron en Estados Unidos proclamando multitudinariamente el Día de la Tierra. Desde entonces, miles de movimientos ecologistas, ambientalistas, en cada rincón del planeta fueron sumándose cada año. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, declaró en 2005 el Día Internacional de la Madre Tierra como una celebración para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan bienes y servicios. El término Madre Tierra es una expresión común para referirse al planeta en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos y las demás especies vivas que compartimos en este planeta. Cada 22 de abril se levanta al unísono una voz para defender el hogar en el que coexistimos, y los bosques sin duda representan un hábitat para muchas especies y brindan grandes beneficios y servicios ambientales que son también para el ser humano. Celebrando esta especial ocasión, tenemos el gusto de recibir en este espacio a Jimena Palomeque, quien tiene un doctorado en Ciencias Forestales por la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, es bióloga por la Universidad de la SOAI, y ella actualmente funge como profesora principal en la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Además, es investigadora del Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales. Ha sido autora de múltiples publicaciones indexadas en revistas internacionales de alto prestigio y ha dirigido varios proyectos de investigación. El día de hoy, Jimena nos presentará los avances de su investigación, enmarcada en el tópico de restauración de bosques, con una aplicación particular en la semilla correcta en el lugar correcto, donde se explica algunos conceptos claves empleados en la restauración para así comprender la importancia de utilizar las especies nativas en la práctica. Damos la bienvenida a nuestra ponente. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes con todos. Gracias, Galito, gracias a la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca por la invitación para conmemorar un año más del Día de la Tierra, ¿no? Y como tú lo dijiste en tu introducción, realmente los bosques cumplen un papel importante yo diría, hasta en la salud de las personas que hoy mismo estamos viviendo esta pandemia terrible. Voy a compartir mi presentación, me dan un ratito. Listo. Efectivamente, el tópico que esta tarde vamos a hablar y abordar es la restauración de los bosques, la semilla correcta en un lugar correcto. Luego intentaremos aterrizar este tema basados en datos de cómo nos demuestra que lo importante que es pensar un proyecto de restauración desde la semilla. Para ponerle un contexto actual de la pandemia con el COVID-19, me he dado el trabajo en los últimos días de revisar, por ejemplo, muchas noticias, ¿no? Donde hablan cómo será la vida después del COVID, replanteando nuestra relación con la naturaleza,
un diario local se nos habla de una conciencia ambiental. Vemos en la parte baja de la presentación bosques destruidos, obviamente porque la destrucción de los hábitats también ha permitido que estos animales silvestres puedan transmitir estas enfermedades como los virus, el coronavirus. Los noticieros a nivel nacional e internacional hablan de una relación estrecha entre las pandemias y el respeto por la naturaleza. Sin embargo, también nosotros tenemos varias iniciativas a nivel internacional. En el año pasado, la ONU declaró la década de la restauración de los ecosistemas para la seguridad alimentaria y la acción climática. Entonces, en ese contexto internacional, también hay otro contexto internacional que muchos de los académicos siempre topamos este tema, que es el objetivo de desarrollo sostenible. Y básicamente en su objetivo 15 dice gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, es nuevamente una llamada a poner nuestros ojos en los bosques, tanto para conservarlos como para restaurarlos. Aquí dos conceptos que entiendo que en la audiencia que tenemos tras pantalla, hay mucha gente de las áreas ambientales, de las ciencias biológicas, pero capaz que hay otras personas que vienen de otras áreas, entonces sí me quería tomar unos minutos para hablar algunos conceptos claros, ¿no? Por un lado tenemos la conservación y por otro lado la restauración, ¿no? Más bien la restauración sería como un complemento muy importante para la conservación. Quiero ser clara y enfática que la restauración jamás va a sustituir a la conservación. Jamás va a justificar la destrucción de un hábitat o el uso no sostenible de la tierra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restauración también hablamos de recuperar ciertos atributos de los ecosistemas, ¿no? La biodiversidad, la estructura, la función, la resiliencia, entiéndase como resiliencia la capacidad del ecosistema de absorber un disturbio y reorganizarse en el tiempo, ¿no? Entonces, basado en esto, quería presentar 3 fotografías muy familiares, sobre todo para las personas que vivimos en la zona de montaña, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de la degradación de los bosques? Pues el cambio de uso es eminente, los responsables de agricultura, ganadería y otras actividades que están asociados a quitar la vegetación nativa o la deforestación y convertirlos a otros usos, ¿no? Aquí en la primera fotografía vemos cómo el avance de la frontera ganadera, acá vemos la ganadería conviviendo con el bosque, y un tercer escenario donde muchos de estos pastizales pierden la productividad y son abandonados, ¿no? Entonces, estos son los escenarios donde tenemos que trabajar para recuperar este valioso recurso como los bosques. Para que todos estemos más o menos en la misma línea, ¿qué es la restauración ecológica? Restauración ecológica es un proceso para asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, ¿no? Estos conceptos vienen de la Sociedad Ecológica de Restauración. Entonces, la palabra asistir, la recuperación, plantea algunas ideas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. El tema de degradado, dañado, destruido, más bien depende de qué tan fuerte ha sido el impacto en el ecosistema, ¿no? No es lo mismo una ganadería o no es lo mismo una zona minera, ¿no? Donde se ha destruido tanto la parte biótica como la parte abiótica. Entonces, este es el concepto que todos deberíamos manejar como restauración ecológica. ¿Por qué es importante restaurar los bosques? Aquí un tema importante, restaurar no significa solamente plantar los árboles, plantar por plantar, sino es recuperar una complejidad de interacciones, que lo vamos a ver más adelante, que no es
tan sencillo, solo con sembrar árboles y podemos decir ya que estamos restaurando un ecosistema. Pero bueno, ¿por qué es importante? Muchos de ustedes lo saben. Por los bosques tenemos una seguridad alimentaria, tenemos una buena calidad de aire, de agua, mitiga el cambio climático, genera trabajo local. Recordemos que hay poblaciones en la Amazonía, aquí en los Andes, en la zona costera, donde la gente vive todavía del bosque, ¿no? Madera, productos no maderables que sirven o sustentan la economía local de las familias. Por supuesto, es el hábitat para la vida silvestre. ¿Quién de nosotros no ha ido a un bosque y ha disfrutado de toda la biodiversidad asociada a estos bosques, ¿no? Hoy en día recobra mucha importancia también la salud humana. Entonces, tener bosques saludables significa también tener una buena salud, desde el punto de vista de tener una buena calidad de aire, una buena calidad de agua, pero también prevenir estos tipos de pandemias, ¿no? Esta fotografía que ven ustedes acá, sacada el día de hoy, me parece que es de Conservation International, dice que el 50% de los bosques tropicales son el hogar de alrededor del 50% de la biodiversidad de flora y fauna del planeta, ¿no? Entonces, eso implica para nosotros, los académicos o los que practican la conservación y la restauración, la gran labor que tenemos. Aquí en este cuadro, sacado de un artículo recientemente publicado el mes pasado, habla sobre qué tan complejo es restaurar. Y vemos, si me permiten, como diferentes niveles. Un nivel 1 donde la complejidad radica en, ok, recupero la diversidad de especies, ¿no? Planto las especies que antes había. Un nivel 2, la composición de la comunidad, ¿no? La comunidad ya es la suma de más poblaciones. Un tercer nivel ya es la interacción como tal, una red de interacción dentro de la comunidad. Y un cuarto nivel que es ya la conexión, esta red de conexión entre metacomunidades, ¿no? Es decir, más comunidades, más poblaciones de plantas y animales coexistiendo, ¿no? Pensemos en una interacción planta-animal como sería la polinización, que para la agricultura por sí es muy importante y por supuesto para el mismo bosque, para seguir, para que los bosques sigan funcionando. En la parte baja ustedes ven una línea que dice el tiempo, ¿no? Entonces, para llegar a este nivel 4, donde hablamos de una interacción de metacomunidades, el tiempo es el responsable quizás de recuperar esa funcionalidad de los ecosistemas que han sido perdidos, ¿no? Entonces, se habla de que dependiendo de los ecosistemas, incluso estaríamos hablando de décadas, siglos, milenios, para poder llegar a esta recuperación de los bosques, ¿no? Entonces, tal vez como tomadores de decisiones, si es que tenemos a alguien en pantalla, es ¿cuál es mi objetivo del sitio que quiero restaurar? ¿A cuál de estos niveles quiero llegar, ¿no? Entonces, como vemos en este ejemplo, la complejidad de la restauración va en función del tiempo bueno, y del estado deseado al final, que es recuperar la funcionalidad del ecosistema. En restauración se habla de dos tipos, básicamente la pasiva y la activa. La pasiva es hacer que el ecosistema se regenere por sí solo, no necesita la intervención humana como tal, por tanto estamos hablando de que el costo es cero. Una restauración activa donde ya se necesita la intervención humana, por tanto los costos se elevan. Hablamos de la reforestación, la agroforestería, como unos ejemplos más típicos, hay otros más. Pero veamos, por ejemplo, cómo decido si requiere mi ecosistema una restauración pasiva o una restauración activa. Veamos en el primer ejemplo, en el primer foto, tenemos un bosque y un pastizal. Entonces, quizás la restauración pasiva sería lo más lógico acá, ¿no? Tenemos una matriz de bosque, pensemos todas las semillas
todas las aves que están dispersando esas semillas y que en algún momento van a llegar acá. Es cuestión de tiempo de que la regeneración natural por sí solo haga su trabajo, ¿no? Como repito, regeneración natural significa no intervención humana. Al lado derecho tenemos puesto como ejemplo en la zona del Soroche, este deslizamiento que ocurrió hace casi 20 años, y donde vemos donde que hay en 20 años, a pesar de estar con un bosque rodeado, vemos que no ha habido una regeneración importante. La pregunta es, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Definitivamente tengo que hacer una intervención humana. En la zona de Soroche, para ponerles un poquito de contexto geográfico, está en la parte alta del Machanga, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay regeneración? Básicamente hemos perdido toda esta capa superficial del suelo, es decir, no tenemos nutrientes, no tenemos todo lo que llueve. Si es que viéramos con una lupa, viéramos canales por donde está saliendo el agua, es decir, es digamos que un desierto en la mitad de la montaña, ¿no? Y ahí, por ejemplo, amerita una restauración activa. Por otro lado, si vemos el gráfico de la mano izquierda, la restauración, para decidir si me voy por la pasiva o por la activa, depende de tres cosas, desde el punto de vista biológico, ¿no? La tasa intrínseca de la recuperación, ¿no? Qué tan resiliente es mi ecosistema para absorber el disturbio y reorganizarse en el tiempo. Tenemos la historia del uso de la tierra, ¿no? Si yo tengo quema tras quema y tras quema, estoy perdiendo muchas condiciones, no solo de la vegetación, sino del suelo. Y tenemos también un contexto de paisaje, como el que vemos aquí, ¿no? Entonces, una zona de pastizal con vegetación nativa circundante. Por otro lado, también para los que toman decisiones bueno, hay que tomar en cuenta los objetivos. ¿Qué quiero restaurar? ¿Quiero restaurar solamente la biodiversidad, o quiero llegar más bien a lo que hablábamos antes, a esa complejidad, ¿no? A esas interacciones entre las comunidades? También depende de los recursos, ¿no? ¿Qué tanto dinero tengo para realizar estas actividades? En un contexto más local, el Ecuador ha planteado un Plan Nacional de Restauración Forestal para el 2019 y 2030, ¿no? En el lado derecho vemos un mapa donde se han priorizado las áreas de restauración. Rojo significa áreas de prioridad alta y la verde oscura quizás la de menor prioridad. El objetivo del gobierno es que restauremos 4.500.000 hectáreas aproximadamente en estos próximos años, ¿no? Consideremos también que la deforestación en el Ecuador, comparado a los años anteriores, se ha incrementado y hoy en día es de 61.112 hectáreas por año, ¿no? Son datos tomados del mismo Ministerio de la Agricultura, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos enfrentando un reto para la academia y para los que practican la restauración, para los gobiernos, los diferentes gobiernos parroquiales, municipales, el gobierno nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Por tanto, ya entrando un poquito en materia, la restauración activa, que sería la reforestación, depende de muchas cosas para el éxito. Seguramente la lista se incrementará de lo que tengo acá, pero cuando hablamos del tipo de suelo, de los actores claves, que serían en este caso, por ejemplo, los GAS, con las comunidades, qué tipo de manejo le voy a dar, le voy a poner fertilizante, no le voy a poner fertilizante, le voy a poner a quitar los tensionantes que son la competencia por la misma agresividad de algunas especies que son los pastizales, y muchos de ellos en la zona amazónica han sido introducidos del África, y realmente la gente aprecia mucho porque no necesita tanto cuidado, pero realmente es
un competidor muy importante para, en el caso que hagamos una reforestación o incluso vayamos por la regeneración natural. Entonces, planteo 2 puntos para ir entrando en materia: la calidad de las semillas y de las plántulas, respetando las procedencias de las semillas. Y también tenemos respetar los requerimientos ecológicos. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. En restauración también siempre se habla de un ecosistema de referencia o un ecosistema modelo, ¿no? Que es aquel ecosistema en el que nos basamos para poder, por ejemplo, colectar nuestras semillas, ¿no? Es decir, es nuestro ecosistema, por de alguna manera decirle, el más conservado, donde están las fuentes semilleras potenciales para recolectar las semillas y producir las plantas de calidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuentes semilleras, hablamos de seleccionar aquellos individuos, árboles, arbustos, hierbas, si es el caso, con las características sobresalientes para utilizarlo en la reforestación más adelante, ¿no? Un punto importante: recordemos que las especies nativas por algo han pasado años evolucionando y están adaptadas a sus ambientes locales, ¿no? Y esto es un apoyo importante para la resiliencia del ecosistema, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, las especies nativas serían nuestra herramienta ideal para proponer en proyectos de reforestación e incrementar esta resiliencia de los ecosistemas. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? En esta diapositiva lo que intento mostrar es cómo semillas, a veces de ecosistemas completamente diferentes, son llevados a los sitios donde tiene que ser la restauración, ¿no? Aquí vemos, poniendo un caso muy extremo, ¿no? Un bosque caducifolio, un bosque seco donde ha perdido sus hojas, y se traen semillas de diferentes, lo que se llama zonas semilleras, ¿no? Son de localidades completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos por cumplir a veces el stock de plantas que ofrecimos al ministerio, que ofrecimos como municipio? Compro semillas que son traídas de otro sistema y plantadas en un sistema completamente diferente. Y ahí un poco el énfasis, ¿no? Que nuestras semillas tienen una composición genética que debemos asegurar que esas semillas tomadas del bosque, de las zonas de referencia, tengan un éxito de la restauración a corto y largo plazo. Por eso hablábamos de la zona de referencia anterior, ¿no? Por tanto, cada zona donde vamos a restaurar, deberíamos identificar esta zona de referencia o este ecosistema modelo, justamente porque las semillas tienen todo un componente genético que de alguna manera nos asegura un éxito a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué es importante entonces seleccionar estas procedencias de las semillas, ¿no? Entonces, las procedencias son como estas regiones o estas comunidades que están listas para apoyarnos en los proyectos de restauración. Entonces, localmente estas semillas están adaptadas, por lo que hablábamos antes, por la genética. Incluso si vemos más abajo, yo le ponía, ¿no? Como cada semilla tiene tanta sabiduría para sus descendientes. Es decir, hay tanto contenido genético que nos va a permitir que estas semillas en un momento dado tengan la suficiente resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a sequía u otras condiciones climáticas. Tendrían también semillas de las especies nativas seleccionadas. En algún momento vamos a lograr estas interacciones ecológicas importantes con otros organismos, ¿no? Como es la polinización. Pero ¿cuáles son estos retos para producir plantas de calidad que necesitamos en la reforestación? Las fuentes semilleras, primer punto, que sería nuestro ecosistema de referencia, pero el primer reto es, y la pregunta es, ¿cuándo producen los frutos? Recordemos, no estamos en un país de 4 estaciones, que yo sé que a la mitad de la primavera
o al final de la primavera voy a tener mis semillas para restaurar, ¿no? Más adelante voy a explicar con datos del reto que es identificar el momento adecuado de colectar las semillas. Otra pregunta, semillas, ¿no? En estados maduros, semismaduros. Y una segunda fase en la producción de plantas de calidad es la germinación como tal de las semillas. Es todo un mundo, porque no conocemos si las semillas son dormantes, ¿no? Entiéndase como dormancia, como un proceso de adaptación evolutiva que ha tenido la especie y que de alguna manera previene que haya germinación, justamente para que en condiciones inadecuadas haya una baja probabilidad de sobrevivencia de las semillas, ¿no? Entonces, hay semillas dormantes que evolucionaron para ser dormantes y no hay nada de malo atrás de una semilla dormante. Pero lo que sí podemos es tener, y ahí viene la segunda parte, los tratamientos pregerminativos que puedan darnos a romper esta dormancia, ¿no? De tal manera que haya, que el agua pueda ingresar a la semilla, hacer la actividad enzimática y poder tener una germinación. Otra pregunta es, ¿se puede almacenar las semillas y en cuánto tiempo? Efectivamente, las semillas, dependiendo del tipo de semilla, yo puedo optar por almacenar sí o no. Y aquí un punto que quiero enfatizar es, ¿por qué el almacenamiento de la semilla? Y ahí un poco viene el tema de la planificación de la reforestación, ¿no? Entonces, cuando yo planifico reforestar, no es que hoy me aceptaron el proyecto y mañana reforesto, ¿no? Es todo, es un proceso y mientras colectamos la semilla es como un organismo que está respirando todo el tiempo. Entonces hay que saber las condiciones ideales para poder almacenar una semilla. Y también finalmente la calidad de la semilla está un poco vinculado a la calidad de la fuente semillera, ¿no? Recordemos, buenos padres dan buenos hijos, se dice, ¿no? Entonces más o menos así también funciona en este caso la calidad de las semillas y las plántulas. Y una tercera fase para la producción de la plántula a nivel de vivero, ¿no? ¿Qué tipo de sustratos? ¿Cuánta agua necesita? ¿Necesita una asociación a micorrizas? Todas estas preguntas realmente deberían ser contestadas por la academia, definitivamente. Cuando la semilla no puede producir una buena calidad, o sea, lo que no podemos hacer es colectar semillas de árboles aislados o de hábitats fragmentados, ¿no? Ahí viene un tema del flujo genético, ¿no? Es decir, ahí depende también de la especie en interés, si es una especie cuya dispersión es a través de la gravedad, es decir, no necesita un organismo. Entonces, quiere decir que de alguna manera, genéticamente en este círculo que tengo acá, es el mismo, ¿no? Y cuando uno de los objetivos también de la colecta de semillas es colectar la mayor diversidad genética posible. Ahora entramos a una fase de contarles un poquito qué es lo que hemos hecho, ¿no? Desde el 2000, a finales del 2015, que empezó la preocupación de trabajar con la materia prima que son las semillas. Este es solo un ejemplo de las muestras de las especies nativas con las que estamos trabajando. Al momento en nuestra lista van ya entre 17 especies sobre condiciones de germinación, en algunas como de 6 especies, cuál es la mejor manera para almacenar semillas y así por el estilo. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Hicimos una tarea de ir cada 15 días al bosque a ver cómo cambiaba los tiempos de fructificación. Aquí tenemos en el eje de la X el año 2015, 2016 y 2017. Iniciamos a la mitad del año 2015. Y vemos 3 colores diferentes, cada color representa una especie diferente. Por ejemplo, la especie morada es una Myrsiantes rhopaloides. Vemos que
su reproducción, su producción de frutos para colectar las semillas está entre noviembre y marzo. Para la especie 2, que es Oreocalis grandiflora, tiene un pico, Balee estipular es el color café, tiene un pico entre febrero y mayo, y el color azul tenemos Oreocalis grandiflora, que en realidad produce todo el tiempo, ¿no? Aunque hay picos de mayor producción en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Entonces vamos viendo cómo incluso varía de año a año. Entonces no es que todas las especies producen frutos al mismo tiempo, ¿no? Entonces cuando planificamos reforestación tenemos que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Que cada especie responde diferente y por tanto tiene su periodo de fructificación diferente. Aquí vemos un ejemplo que hicimos algo muy sencillito, pero que da unas ideas. Colectamos semillas en 3 estados de madurez, las semillas, ¿no? Un poco blanco, un poco medio amarillo claro, marrón, y hicimos las pruebas de germinación. Y claro, vemos que las de color blanco no germinaron, mientras que las otras germinaron de igual manera, ¿no? Entonces ese es otro reto, ¿no? ¿En qué momento tengo que colectar la semilla? ¿Será que tiene una influencia el estado en que colecto en mi nivel de germinación? ¿Sí? Y esto tiene de alguna manera mucho, yo siempre pongo la comparación para un viverista normal que va al campo y colecta sus semillas, ¿no? Está invirtiendo plata para ir al bosque, el transporte, tal vez pagar a alguien, y en términos de costo y beneficio es una información válida para en este caso, para los viveristas. En un ejemplo que hicimos, usando 3 especies, en un ejemplo de almacenamiento, por favor le pido no ver toda la tabla, sino solamente donde está señalado. Una de las especies que trabajamos, el Ediosmum luteini, normalmente conocido como borracho, vemos que su germinación está entre 37 y el 45%, perdón, 37 y 50%. Lo que tenemos a mano izquierda en CH significa los contenidos de humedad de cada semilla, porque hicimos unas pruebas de reducir el contenido de humedad de las semillas y verificar su germinación. Y cuando vemos la viabilidad, y la viabilidad es otro proceso que hicimos luego de la germinación, aquellas semillas que no germinaron, hicimos una tinción con pruebas de tetrasolio que se llama, para preguntarnos, bueno, ¿por qué no germinaron? Quizás estuvieron las semillas vacías, estuvieron dañadas. Y cuando nos dimos cuenta, la sorpresa es que había una alta probabilidad de que esa semilla germine. Recuerden, les pongo un poquito más de contexto, pusimos como 90 días para germinar. Es decir, a los 3 meses, esta semilla tiende a germinar, ¿no? Y evidentemente, si es que todavía hay viabilidad, es decir, el embrión está con la capacidad de poder germinar, es que tenemos una dormancia, ¿no? Lo que les decía, como la dormancia es una adaptación evolutiva de la propia especie, pero que por fines de reforestación y de producción de plantas, hay tratamientos para romper esta dormancia, ¿no? El uso de hormonas, el uso incluso de ácidos que simulan que la semilla pasa por el estrato digestivo del animal y esa acidez rompe de alguna manera esta dormancia, ¿no? Entonces, todavía hay mucho por hacer en esto. La semilla en este caso pusimos a almacenar para saber cuánto puedo recomendarle al viverista de cuánto es necesario guardar una semilla sin que pierda su capacidad de germinativa. Hicimos a los 3 meses, 6 meses y 12 meses y nos dimos cuenta que esta especie grandiflora famosa o el gañal, ¿no? Que es muy útil en procesos de restauración porque es una especie como digo, muy generosa y no necesita demasiados nutrientes o condiciones ideales para germinar. Sin embargo, a los 12 meses levemente empieza a perder su germinación, ¿no? Pero podríamos decirle al viverista, mantenga en temperatura sea a 5 grados, a 10 grados o ambiente, que es el experimento que hicimos. Entonces aquí en Navarra ve a 5 grados, 10 grados y temperatura ambiente, ¿no? Entonces finalmente a los 12 meses que cortamos el experimento,
la germinación no disminuyó drásticamente. Pero no sucede esto para todas las especies. Hicimos un ejercicio para una especie de baleas estipulares y pusimos a 10 grados, que es más o menos la temperatura de la refrigeradora, con la temperatura ambiente, asimismo a 3 meses, 6 meses y 12 meses, y ve usted los resultados al final, ¿no? Es decir, perdimos casi todo el potencial germinativo de esta semilla. Por tanto, ¿no? En este mundo de las semillas, hay especies que pueden tolerar el almacenamiento a 12 meses al menos, como fue que se llevó a cabo el experimento, o simplemente también la temperatura ambiente, sobre todo, vemos que es nefasto para las semillas, ¿no? Imaginémonos en un vivero de 40 grados al mediodía, lo que está haciendo es que el embrión esté combatiendo su vida entre la vida y la muerte, ¿no? Y al final, a los 12 meses, vemos que la temperatura ambiente fue el peor escenario o el peor tratamiento para poder conservar semillas. Aquí unas fotos solamente para decirles que en la Universidad de Cuenca tenemos, bueno, el trabajo es grande, salir al campo, escalar árboles, estar todo el tiempo revisando las semillas. Luego viene una fase de invernadero, donde también hacemos estudios de ver cómo las respuestas de este almacenamiento de las semillas tienen un efecto en el crecimiento de la planta. Y no estamos solos en este reto, somos parte de una red internacional de restauración basada en semillas. Si usted se fija, la mayor información o los puntos donde más se están haciendo estudios es Norteamérica, Europa, un poco en Australia y muy poco en Latinoamérica, ¿no? Solamente la Universidad de Cuenca está asociada a esta red internacional como un partner en esta red internacional. Entonces, de alguna manera también tenemos apoyo de esta red. Incluso los siguientes pasos de la red se ha hablado de hacer una red a nivel más de especies, para las especies tropicales, ¿no? Se conoce mucho en las partes de ambientes temperados, pero muy poco en las especies tropicales. Ahora hablemos un poquito sobre el requerimiento, ya para ir terminando, el requerimiento ecológico de las semillas, ¿no? Vemos que las especies necesitan condiciones de luz, suelo, microclima para poder sobrevivir. Hicimos un experimento en el sur del Ecuador, en la Reserva Ecológica San Francisco, en la provincia de Zamora Chinchipe. Escogimos 3 sitios, el sitio de pastos, el sitio de Yachipa, el sitio arbustivo. Si usted ve, es una gradiente con diferente cobertura, diferente degradación, ¿no? Un pasto recién un poco activado, una zona muy quemada donde predomina la Yachipa, y el arbusto que ya es más un bosque secundario. ¿Y qué encontramos? Luego de 5 años de edad. Las 2 primeras especies tuvieron 4 años y las otras 5 años. Y encontramos, si vemos el color gris claro, encontramos que esta especie, vamos por acá, Morella pubescens, la famosa laurel de cera, fue el que mejor respondió en este sitio. Son datos de 4 años para este sitio, ¿no? Y vemos que en la zona de los pastizales, AA significa el Alnus acuminata, el famoso aliso, tuvo una supervivencia un poquito mayor en este sitio, ¿no? Lo que le decía, no todas las especies responden lo mismo en todos los sitios. Y esta especie le gusta mucho la luz. Mientras tenemos la otra especie de sucesión avanzada, ¿no? Que es el guayacán, Tabebuya caisanta, que sobrevivió bien en los 3 sitios, ¿no? Un poquito mejor en la zona arbustiva, obviamente porque esta especie le gusta más la sombra, ¿no? Entonces podemos ir viendo a nivel de supervivencia lo que sucedió. Sobrevivió mejor Morella pubescens o laurel de cera en esta zona que en el resto de sitios. Y veamos el crecimiento. Si vemos a Guayacán, la zona esta tendencia de tener mayor altura es en la zona de
en la zona arbustiva, justamente porque es una especie que le gusta crecer mejor bajo sombra, mientras que la luz acuminata, el aliso, creció mejor en 5 años en los pastos porque le gusta la luz. Fija nitrógeno y compite muy bien con especies agresivas como son los pastizales. La reflexión final es, no todas las especies tienen por qué crecer bien en todos los sitios. Cada especie responde o tiene un requerimiento ecológico muy propio que necesitamos entender. Como nota final, la restauración tiene que ser pensada a largo plazo, a nivel de décadas, siglos, donde se recupere la interacción. No pensemos solo en el tiempo de vida de una persona promedio de 70 años, pensemos más allá de eso. Consideremos las decisiones de la población local. Es muy importante también que la gente se involucre en estas decisiones. Por ejemplo, tercero, identificar especies claves de las plantas, ¿no? Especies que fijen nitrógeno, e incluso identificar especies que sean claves o candidatas de acuerdo a las nuevas condiciones de clima. El clima está cambiando y tenemos también que ir de la mano identificando cuáles son esas especies que van a poder sobrevivir en un futuro cercano. Finalmente, adecuadas procedencias de semillas, sembrarlos en sitios correctos, respetando sus requerimientos ecológicos. Y un dato que no había, o una frase que no había mencionado, es: necesitamos monitoreo de estas parcelas de reforestación, de estos proyectos de reforestación, para aprender de sus aciertos y sus errores. Por favor, para los que toman decisiones, incluyamos en los presupuestos dinero para el monitoreo. Y finalmente, tenemos que juntarnos la ciencia con la práctica, ¿no? La academia puede apoyar con el conocimiento, pero quienes lo hacen, tenemos que comunicar los científicos a los que practican la restauración. Finalmente, para terminar, con 2 cuestiones claves: plantemos árboles para nuestras futuras generaciones. Y por favor, necesitamos más restauradores en el Ecuador y en el planeta. Hasta aquí mi intervención. Creo que fue un poco larga, pero espero lo disfrutaron y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien, Jimena. Muchísimas gracias por tan fluida, didáctica y concisa presentación, Jimena. Realmente estamos muy contentos quienes trabajamos en el área de ciencias naturales, en el área de recursos naturales, todas aquellas personas que trabajan justamente con ambientes naturales, obviamente habrán aprovechado de muy buena manera tan fluida explicación y tan didáctica. Bien, les voy a explicar ahora, por el momento, vamos a dar paso a la fase de preguntas por parte del público, las mismas que van a ser canalizadas exclusivamente por el chat. Exclusivamente por el chat, rogamos que cualquier de los asistentes gentilmente canalice sus preguntas a través del chat escribiéndolas. Bien, agradecemos al doctor Antonio Vallecillo con la primera pregunta, ¿no? Jimena, gracias, una excelente presentación. Un par de preguntas. En Ecuador, ¿cuál actividad productiva contribuye más en la pérdida de cobertura vegetal? ¿Y cuánta área se pierde al año? Muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Para mí, y de acuerdo a lo que he leído, la actividad que más ha hecho que perdamos bosques es la ganadería, o digamos la actividad agropecuaria, ¿no? Que incluye la agricultura y la ganadería. Depende mucho también de qué región estamos hablando. En la región costa, región Amazonía, y en la región de aquí de los Andes. Sobre el dato de la pérdida anual de los bosques, no lo tengo en la mente, pero efectivamente depende de la zona. Lo que sí te puedo decir es que la zona más degradada o la pérdida de bosques
es en la zona de la costa y en la zona de la Amazonía. Me parece que Morona Santiago y Zamora Chinchipe son una de las zonas de la Amazonía con mayor pérdida de bosques, ¿no? El dato de la pérdida anual no lo tengo en mente, pero te lo puedo pasar, pero sí depende un poco de la región de la que estemos hablando. La costa y los Andes es donde más se ha perdido, pero hay provincias, incluso a nivel de provincias, como te digo, Manabí y Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde ha habido una gran pérdida de cobertura boscosa. Bien, Jimena. Tenemos una pregunta justamente de nuestra colega María Eugenia Estrella, ¿no? Jimena, usted comentaba que es importante tomar en cuenta las decisiones de la localidad. Pregunto, ¿ustedes mantienen un diálogo de saberes con la población de la zona? Gracias, María Eugenia, por la pregunta. Estamos iniciando con un proyecto bastante interesante sobre reforestación. Al momento no, aquí en la zona de la SUAY no he podido establecer parcelas de reforestación, que es algo, y como lo decía en la presentación, es bastante cara, ¿no? Sin embargo, eh, hemos logrado un proyecto y esperamos que en este nuevo proyecto podamos vincular los saberes con la gente. Reconozco, es muy, muy importante el punto de vista de la gente, porque incluso hay artículos científicos muy interesantes donde se ha visto que la misma gente puede ser la responsable del monitoreo del crecimiento de las plantas, porque no es bastante fácil ir a medir los árboles y la gente lo puede hacer. Entonces también es una manera de involucrar a la gente, a empoderar a la gente de estos programas. Muy bien. Tenemos una siguiente pregunta de Rina Guerrero. Felicitaciones, Jimena. Mi pregunta es, ¿cómo se puede determinar si una semilla se puede almacenar o no? ¿Qué pruebas se necesitarían? Muchas gracias por la pregunta. Las semillas, como hay diferentes tipos de semillas, técnicamente lo llamamos las semillas ortodoxas y semillas recalcitrantes. Se sabe que una manera de determinar, bueno, es el peso seco menos el peso seco de la semilla menos el peso fresco de la semilla, puedes determinar la cantidad de humedad que tiene la semilla. Hay algunos, lo llaman rasgos funcionales que pueden ayudar a saber cuánta cantidad de agua tiene tu semilla, ¿no? Por ejemplo, semillas muy grandes, como el aguacatillo, familia del aguacate, ya se imaginarán, es una semilla muy carnosa, entonces tiene mucha cantidad más de agua que una semilla mucho más pequeña. Entonces, el tamaño de la semilla y la consistencia de la semilla puede determinar si una semilla puedes o no almacenarla. Una semilla con demasiada agua vas a perder muy rápido la capacidad de almacenamiento. Una semilla con menos agua vas a poder mantener a lo largo del tiempo guardada tu semilla. ¿Qué es lo que hicimos? ¿No? Bajar el contenido de humedad de la semilla un poco para reducir su actividad metabólica y poder almacenar la semilla. Muy bien. Una pregunta adicional de Pablo Castillo. Nos pregunta, ¿qué especies nativas recomienda para restaurar la zona de Maylas en Gualaceo? Bueno, bastante local. ¿Y hasta qué altura se puede implementar un vivero para tener este tipo de especies? La zona de Maylas me parece que es por para arriba, si no estoy mal. Soy muy mala para los nombres. Eh, como decía yo, depende mucho de tu estado, del estado de degradación del sitio donde donde se está restaurando, ¿no? Si son muy impactados, quizás lo más importante sería empezar con especies como el mismo laurel de cera, que son fijadores de nitrógeno y que no requieren muchos nutrientes o no son muy exigentes en recursos. Y sobre la altura de los viveros, obviamente, mientras más alto le vas a poner,
las plantas van a eh, quizás a responder a crecer más lento. Entonces, mientras más bajo esté, mejor, ¿sí? Bien, muy bien, Jimé. Tenemos una pregunta de la participante Cintia Almeida. Gracias por la presentación. ¿Habrán realizado un estudio similar sobre la adaptación de especies que hayan sido propagadas asexualmente? Y si es que alguna vez se ha restaurado con un porcentaje de especies exóticas. Eh, a ver, sobre la primera parte de la pregunta, o más bien voy a empezar por la segunda, sobre restauración. Bueno, restauración de especies exóticas como que ya me suena un poco medio raro, ¿no? Recuerden que restauración es restaurar justamente esta funcionalidad de los ecosistemas. Hablemos tal vez de unas plantaciones de pino y eucalipto que han sido muy usadas desde los años 80. Tenemos extensiones de páramo eh, plantadas con especies con el pino, por ejemplo. Eh, y recién tuvimos un estudio que hicimos en los pinos y nos dimos cuenta que efectivamente comparando la regeneración natural que hay dentro y fuera de los pinos, la cantidad de especies y el tipo de especies es menor bajo los pinos que fuera de los pinos, ¿no? Y bueno, hay un gran debate, los hidrólogos ya lo dirán a nivel de agua, qué sucedió con los pinos. Y bueno, por tanto hablar, me olvidé de la primera parte de la pregunta. Justamente consultaba si habrán realizado un estudio similar sobre la adaptación de especies que hayan sido propagadas asexualmente. En- Nosotros como universidad llevamos muy poco tiempo haciendo esto y no lo hemos hecho. Hubo un estudio en Loja, me parece, que trataron de hacer enraizamiento de algunas especies de Pronopitis montana, sobre todo de estos podacarpáceas, eh, y el crecimiento era bastante lento, bastante lento. No tengo los datos finales de qué sucedió con eso. Se logró enraizar, ¿sí? Se logró plantar, eh, pero el crecimiento era muy lento. No sé cómo estén esos datos en los últimos años. Ok, tenemos una pregunta de Priscila Carpio. ¿Existe algún banco de datos sobre las características que ya han sido estudiados sobre las semillas que contengan, por ejemplo, tiempos para siembra, recolección de semillas, almacenamiento, etcétera? Gracias por la pregunta y yo creo que junto con colegas de la Universidad de la SUAY y otros colegas en Quito, estamos apuntando a eso. Eh, Estamos apuntando a tener al fin nuestro propio catálogo de especies nativas. Desde mi punto de vista personal, ¿por qué siendo un país tan biodiverso no hemos sido capaces de desarrollar tecnología para nuestras propias especies nativas? Y creo que con los académicos que hemos hablado, estamos comprometidos en que esa información debería salir, no sé, en 1 o 2 años. La idea es ir recopilando la mayor cantidad de información de las especies. Muy bien. Josué Estrella nos pregunta, ¿qué rol cumplen los bosques urbanos compuestos en gran medida por especies como el eucalipto? Es una buena pregunta. Si yo tuviera que tomar una decisión, eh, el eucalipto sin duda eh, es el hábitat de muchas especies, ¿no? Quienes no hemos caminado por los ríos y hemos escuchado aves, pero yo creo que es tiempo también de replantearnos como ciudad, de ir eh, reemplazando poco a poco especies nativas por las especies de eucalipto. Eh, yo creo que en algún punto del tiempo se establecieron estas plantas, estas especies, pero con todos los conocimientos que vamos adquiriendo ahora, creo que deberíamos empezar a ir reemplazando poco a poco. No digo retirar todo de una, hay que ir reemplazando por especies nativas, ojo, que vayan cumpliendo roles ecológicos, que sean alimento para especies, ¿no? Que sean el hábitat para muchas más especies. Bien, Jimena, tenemos una pregunta del doctor Alberto Tamariz. He leído que semillas de pirámides encontradas en pirámides de Egipto han germinado. ¿Eso es posible?
ya que nos mostró que hay semillas que tienen una duración mucho menor de un mes. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, recalco, nuestro estudio fue hecho solo por un año, ¿no? También hay que tomar en cuenta, como yo decía, hay muchísima información de especies de, de- de bosques temperados o que tienen otras condiciones climáticas a las condiciones tropicales, llamemos así. Em, yo incluso he leído artículos y puede ser que sea cierto lo que comenta el señor, de que se pudo haber germinado. eh, no sé en qué condiciones, no sé si fue llevado a un banco de germoplasma y germinó luego de muchos años, porque en artículos científicos en los bancos de germoplasma de Estados Unidos, de Europa, reportan que las semillas siguen germinando luego de, por ejemplo, 100 años, ¿no? Pero están almacenados en condiciones a menos 20 grados o en nitrógeno líquido, es decir, sí es posible. Pero eso es lo que no sabemos para nuestras especies tropicales. Bien, en honor al tiempo, voy a dar paso a algunas preguntas de colegas y colegas científicos de redes que pude identificar, ¿no? La doctora Patricia Castillo nos pregunta respecto al trabajo de monitoreo, bueno, gracias Jimena por una excelente presentación. Respecto al trabajo de monitoreo, ¿nos podrías dar uno más consejos representativos como modelo ejemplo de este tipo de estudios en el país o quizás en otro sitio? A nivel de estudios, que sean así, me imagino que se refiere al estudio de reforestación como hicimos con los datos de 5 años. Tengo conocimiento de que hay colegas en Quito que están justo ahora, bueno, están en una segunda fase de monitoreo de proyectos de reforestación. Que yo conozca que en proyectos de reforestación, de monitoreo con parcelas permanentes, es decir, desde la colección de la semilla, desde la producción de plántulas, hasta la siembra, no creo que exista en el país de lo que yo sepa, ¿no? Hay casos en Colombia, sí, pero hay esfuerzos en Quito con la Universidad Politécnica Nacional, con quienes este año estamos esperando colaborar con lo que les comentaba, empezar nuevos proyectos de reforestación en esta zona de la SUAY. Entonces, replicaremos lo que hicimos, bueno, no replicaremos, incluso aprenderemos de algunos errores y nos apoyaremos de los aciertos para poder seguir con estas parcelas permanentes de monitoreo, que es muy importante, yo diría que en todos los ecosistemas del país. Pero un poco aclarando el tema, en Quito hay gente que sí está trabajando en monitoreo de parcelas de plantas nativas. Quizás no desde, como digo, la recolección de semillas, pero ya se está levantando esa información. Tenemos una pregunta de Dinora Guzmán. Una plataforma colaborativa o de cooperación de profesionales, organizaciones, restauradores, que quizás nos pueda referir o recomendar. Jimena, gracias por tus aportes. Sí, de hecho, nosotros cada año, cada 2 años, tenemos un Congreso Nacional de Restauración, donde nos juntamos todos los restauradores en el 2018, si no, no, 2017 o 18, ya me confundí con las fechas, pero hicimos el Congreso aquí en Cuenca, en la Universidad de la SUAY. Estamos en conversaciones para ver cuál en el país, dónde va a ser la sede de los académicos y de los practicantes de la restauración en los próximos años. Así que estar atento un poco a los links en las universidades que yo esperaría que en el 2000, máximo 2021 se pueda hacer un nuevo encuentro de restauradores donde todo el mundo tenga la oportunidad de contar sus experiencias de restauración. Pero Eh, sí existe, sí. Muy bien. Tenemos una pregunta de Paula Montenegro. En el caso de desastres naturales, deslaves, por ejemplo, donde las necesidades de la población humana deben tomarse en cuenta, ¿la restauración ecológica sería una opción? Eh, por supuesto,
Por supuesto, ahí yo recomendaría una intervención, una restauración activa, ¿no? Porque un deslave, por ejemplo, se habrá lavado todo el suelo, se habrán perdido muchas de las características bióticas del sistema y a lo mejor deberíamos empezar con, por ejemplo, con especies pioneras que no requieran tantas condiciones o requerimientos como el mismo Oriocalis, dependiendo donde esté, ¿no? Dependiendo del sistema del ecosistema donde esté. Entonces, es muy importante también, y mi recomendación en general cuando visitábamos la zona del Soroche, ¿no? Aparentemente es como decía, un desierto en la mitad de una selva de montaña, pero encontrábamos especies que estaban emergiendo, ¿no? Una de ellas era el laurel de cera, y abajo del laurel de cera encontramos muchísima hojarasca en la que ya estaba produciendo materia orgánica. Y eso era una noticia increíble, ¿no? Pero claro, eso fue naturalmente. Entonces, las semillas, ¿cómo llegaron allá? Bueno, las aves los dispersan, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajar con esas especies que sabemos que en la naturaleza, las mismas asteráceas, como ¿cómo se llama? Bueno, estas asteráceas que encontramos a la filo de los caminos, por ejemplo, producen mucha materia orgánica que nos pueden ayudar a iniciar un proceso de sucesión ecológica en esos ecosistemas muy degradados. Bien, Jimena, voy a dar paso a una última pregunta de Santiago Guanuche. Felicitaciones, Jimena, excelente trabajo. Quizás nos podría indicar cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido que enfrentar en el transcurso de la investigación. Los desafíos, muchos. Por supuesto, yo creo que darle continuidad a estos estudios, ¿no? Hablaba de 2 años y medio de datos de fenología y lamentablemente tuvimos que parar por falta de recursos. Entonces no podíamos generar estos calendarios fenológicos de producción de flores, de frutos, para darles luces a la gente de cuándo tiene que colectar, ¿no? Otros desafíos es también, o para mí personales, y espero que este año podamos establecer estas parcelas permanentes de reforestación. Es algo que no lo he hecho y que serviría muchísimo para estos programas nacionales de reforestación, ¿no? Cuando yo veo programas de reforestación en el Ecuador 2019-2030 y lo reviso y suena fabuloso, pero rápidamente llegan a mi mente varias preguntas como, bueno, la academia está trabajando con ellos, ¿cómo podemos ayudarles a que las cosas se hagan bien, ¿no? Definir las zonas de semillas, por ejemplo, ¿no? Que no, si yo estoy restaurando en el Azuay, que no me vengan plantas de Quevedo, como yo lo viví, ¿no? Como una experiencia personal. Pregunté de dónde venían estas plantas y me dijeron literalmente viene de Quevedo. Y la gente al año estaba totalmente decepcionada porque justamente no fue preguntada y las plantas se morían. Entonces el costo-beneficio es importante tomar en cuenta, ¿no? Y los desafíos es eso, que quisiera que más gente también, más científicos, formemos en nuestras universidades más gente que responda a todas estas preguntas. Muy bien, Jimena, reiteramos nuestro agradecimiento por tan prolífica presentación. Realmente nos ha dejado con ideas muy claras, muy buenas. Estoy seguro de que hay gran cantidad de preguntas que seguirán fluyendo y insto justamente a los participantes que canalicen sus preguntas a través de Twitter, Facebook o a través de los correos institucionales en caso de que quieran conectarse contigo para dilucidar justamente, despejar sus dudas. Reitero mi agradecimiento, Jimena, un aplauso por tu ponencia generalizado. Agradezco a los asistentes, participantes de esta reunión que se han dado cita el día de hoy, un día tan especial, y les invitamos para la próxima semana vamos a tener
un ciclo de cafés científicos enfocados a la salud. Y eso será una sorpresa por parte de la Dirección de Investigaciones, que vamos a tener al menos 2 charlas científicas de muy alto nivel también y que serán transmitidas. Les recuerdo que esta presentación ha sido grabada y estará disponible a través de los portales de la Dirección de Investigación. Muchas gracias, Jimena. Muchas Gracias, gracias a todos Galito. los Gracias por la colegas. invitación. Gracias a todos. Una buena tarde o noche. Que pasen bien. Muchas gracias. Chao. Adiós.